Página 1. Obediencia a la autoridad, por Stanley Milgram, 1973. Capítulo 1. El dilema de la obediencia. 1.1. No me inmuta hacer daño a un desconocido. La obediencia es un elemento tan básico como el que más en la estructura de la vida social. Un cierto sistema de autoridad constituye una exigencia de toda vida comunitaria, y únicamente quien viva aislado totalmente se ve libre de responder, bien sea desafiando a la autoridad o sometiéndose a la misma, cuando reciba órdenes de los demás. La obediencia, como un determinante de la conducta, es algo de importancia particular para nuestra época. Ha podido confirmarse con razones bien probadas que entre los años 1933 y 1945 fueron sistemáticamente sacrificados bajo órdenes millones de personas inocentes. Se edificaron cámaras de gas, se guardaron campos de muerte, se presentaban cupos de cadáveres con la misma eficiencia que pudiera hacerlo la producción de herramientas u otros utensilios. Es muy posible que semejante conducta tan bárbara haya tenido su origen en la mente de un único individuo, mas no podría haber sido llevada a cabo a escala tan amplia sin la colaboración obediente de otras muchas personas. TV escribe. Es cierto que obedecemos, ya sea por voluntad, por cuestiones de usos y costumbres, o por conveniencia. Pero obedecer, si al hacerlo, se perjudica a otros o a uno mismo, eso es enfermizo. Me podrá convenir obedecer, pero dudo que lo haga si con ello, seré artificia en acción para provocar daños, no solo psicológicos, también físicos, y viene a ser el daño físico, lo más concreto. Milgram escribe. La obediencia es el mecanismo psicológico que hace de eslabón entre la acción del individuo y el fin político. Es la argamasa que vincula a los hombres a los sistemas de autoridad. Tanto hechos de la historia más reciente como la experiencia de la vida de cada día nos hacen pensar que para no pocas personas la obediencia puede ser una tendencia de comportamiento profundamente enraizada, más aún, un impulso poderosísimo que pasa por encima de la educación ética, de la simpatía y de la conducta moral. CPS 1961 apunta su importancia cuando escribe. Cuando piensas en la larga y sombría historia del hombre, podrás encontrar que han sido cometidos crímenes más repugnantes en nombre de la obediencia que lo hayan podido ser jamás cometidos en nombre de la rebelión. Si dudas de ello, basta que leas la obra, Rise and Fall of the Third Reich. Subida y caída del Tercer Reich, de William Scheyer. El cuerpo de oficiales del ejército alemán había sido educado en el más riguroso código de la obediencia. En nombre de la obediencia tomaron parte, y asistieron a las más inicuas acciones realizadas en gran escala en la historia de la humanidad, p. 24. El exterminio de los judíos europeos por parte de los nazis constituye el ejemplo extremo de acciones detestables, inmorales, llevadas a cabo por miles de personas en nombre de la obediencia. Más en menor grado esta realidad se repite de continuo, se ordena a ciudadanos normales que maten a otras personas, y lo hacen porque consideran deber suyo el obedecer órdenes. De esta manera la obediencia a la autoridad, por tan largo tiempo exaltada como una virtud, reviste un nuevo aspecto cuando se pone al servicio de una causa injusta, lejos de aparecer como una virtud queda transformada en un pecado nefando. ¿O no es esto así? TV escribe. Es impresionante cómo un grupo de gente pobre, se presta para azotar a gente pobre, para mantener el beneficio de quienes pagan por eso. Es como si al obedecer, se comportasen como sicarios vulgares, cómplices de un amo, por una paga que no vale tanto. Pobres matando pobres, es una aberración social. Y tan grande es la enajenación, que puede ocurrir que alguien, llegue al grado de lastimar a sus familiares, a su pueblo, al seno en el que creció. Es una conducta demasiado ruin y es dudoso que una bestia salvaje se preste a eso. Milgram escribe. El problema moral de, si se ha de obedecer cuando se da un conflicto entre el precepto y la conciencia fue discutido ya por Platón, llevado a las tablas en Antígona y analizado filosóficamente en toda época de la historia. Los filósofos conservadores arguyen diciendo que la construcción misma de la sociedad se ve amenazada por la desobediencia, y que incluso cuando una acción prescrita por la autoridad es injusta, es mejor cumplirla que hacer tambalear las bases de la autoridad. Thomas Hobbes afirmaba ulteriormente que semejante acción no puede atribuirse en manera alguna a la persona que la ejecuta,
sino únicamente a la autoridad que la ordena. Mas los humanistas razonan en favor de la primacía de la conciencia individual en semejantes materias, insistiendo en que, cuando se hallan en conflicto el juicio moral del individuo y la autoridad, ha de pasar aquel por encima de ésta. TV escribe. Si la autoridad decide que un grupo de personas armadas acudan a asesinar o reprender a un grupo social, el alegato es que se hace eso para que no haya desorden. Porque ese desorden puede ser perjudicial para que la armonía social se disuelva. Mas, bajo este precepto, bien puede un grupo de poder usar esa potestad, recurrir a la represión, es ocasión de tremendos abusos sociales. Un padre de familia, una madre, no esperan que han criado a su hijo para que se ponga al servicio de algún tirano. Mas, tampoco esperan que su crío crezca y se dedique a delincuente y haga daño a la sociedad. Milgram escribe. No hay duda de que los aspectos tanto legales como filosóficos de la obediencia son de un alcance inmenso, mas ello no obsta para que un científico que se apoya en la experiencia llegue con el tiempo a un punto en que desea pasar de la especulación abstracta a una observación cuidadosa de los ejemplos más concretos. A fin de poder examinar de cerca el acto de la obediencia, realicé yo un sencillo experimento en la Universidad de Yale. Con el transcurso del tiempo había de incluir este experimento a más de 1000 participantes, y había de ser repetido en diferentes universidades, mas en un principio la concepción era de lo más sencillo. Una persona se llega a un laboratorio psicológico, y en el mismo se le dice que ha de llevar a cabo una serie de acciones que van a hallarse de manera creciente en conflicto con su conciencia. El problema principal que se plantea es el siguiente: ¿hasta dónde va a someterse el participante a las instrucciones del experimentador antes de negarse a llevar a cabo las acciones que de él se exigen? TV escribe. Para obedecer órdenes que implican lastimar físicamente a otro, se debe tener una voluntad desquiciada. A un robot se le programa para que no haga daño a nadie, y esa ley la cumple aun cuando su continuidad se ve amenazada. Pero nosotros, no somos robots programados, actuamos por mera conveniencia, por placer, por ganas intensas de hacer daño cuando no hay represalia en ello. Eso, de culpar a otros que nos han dicho qué hacer, es una excusa estúpida. Porque de ser así, que obedecemos sin chistar, bien podemos destripar a nuestros hijos, por órdenes del tirano, y diríamos que somos inocentes. Yo digo que aquel que obedece órdenes que van en contra de la integridad humana, es necesario tener niveles tremendos de estupidez neuronal. Milgram escribe. Es preciso, de todas formas, que el lector conozca algo más en detalle este experimento. Llegan dos personas a un laboratorio psicológico para tomar parte en una investigación de memoria y aprendizaje. A una de ellas la designamos con el nombre de enseñante, y a la otra con el de aprendiz. El experimentador explica que esta investigación se halla relacionada con los efectos del castigo en el aprendizaje. El aprendiz es conducido a una habitación, se le hace sentarse en una silla, se le atan con correas los brazos a fin de impedir que se mueva demasiado, y se le sujeta un electrodo a su muñeca. Se le dice entonces que tiene que aprender una lista de palabras paralelas, siempre que cometa algún error recibirá una descarga eléctrica de intensidad creciente. El centro real del experimento lo constituye el enseñante. Tras de observar cómo el estudiante es atado con correas a su puesto, se le lleva a una habitación central experimental y se le hace sentarse ante un impresionante generador de descargas. Lo más importante de este generador lo constituye una línea horizontal de 30 conmutadores que van de 15 a 450 voltios, con incrementos de 15 voltios cada vez. Aparecen asimismo pequeños letreros que van desde descarga ligera a peligro descarga violenta. Al enseñante se le dice que a él le toca administrar la prueba de aprendizaje a la persona que se halla en la habitación contigua. Cuando el aprendiz responde de manera correcta, el enseñante pasa a la pregunta siguiente. Cuando, en cambio, el hombre de la habitación contigua da una respuesta errónea, el enseñante ha de proporcionarle una descarga eléctrica. Ha de comenzar con un nivel de descarga muy bajo, 15 voltios, e ir aumentando el nivel cada vez que aquella persona cometa un error, pasando por descargas de 30 voltios, de 45 voltios, y así sucesivamente. El enseñante es un sujeto de experimentación auténticamente no iniciado que ha venido al laboratorio únicamente para participar en un experimento.
El sujeto de aprendizaje, la víctima, es un actor que de hecho no recibe descarga alguna. Lo importante del experimento consiste en saber hasta qué punto va a seguir una persona en una situación concreta y medible, en la que se le ordena que inflija un dolor creciente a una víctima que se queja de ello. ¿En qué punto rehusará el sujeto obedecer al experimentador? El conflicto brota cuando la persona que recibe la descarga comienza a indicar que siente un cierto malestar. Con 75 voltios, el aprendiente refunfuña. Con 120 voltios comienza ya a quejarse de palabra. Con 150 pide que se le libere del experimento. Sus protestas prosiguen a medida que crecen las descargas, haciéndose cada vez más vehementes y emotivas. Ya con 285 voltios su respuesta puede ser descrita únicamente como un grito desesperado. Los que han observado este experimento están de acuerdo en que la calidad impresionante del mismo queda un tanto oscurecida al ser traducida en palabras. Para el sujeto la situación no tiene nada de juego, el conflicto es intenso y patente. Por una parte, el dolor manifiesto del aprendiz le compele a abandonar el ejercicio. Por otra, el experimentador, autoridad legítima respecto de la cual siente el sujeto cierto compromiso, le mueve a proseguir en el experimento. Cada vez que el sujeto duda en administrar la descarga, el experimentador le ordena que prosiga. Para desembarazarse de esta situación, se ve precisado el sujeto a hacer una clara ruptura con la autoridad. TV escribe. Es necesario tener un enorme nivel de antipatía por el sufrimiento ajeno o de aquellos que no son desconocidos. Porque si le dijesen al enseñante que a quien va a dar las descargas es su madre, no lo haría, a menos que fuese una persona muy desquiciada. Si el castigo fuese compartido, sea, si va a aplicar un dolor a otro y también recibir la misma dosis, ahí termina el experimento. Milgram escribe. La finalidad de esta investigación consistía en hallar cuándo y cómo iban a desafiar a la autoridad las personas frente a un claro imperativo moral. Por supuesto que se dan enormes diferencias entre el ejecutar órdenes de un oficial en tiempo de guerra y llevar a cabo lo que ordena un experimentador. Y, sin embargo, permanece la esencia de ciertas semejanzas, toda vez que uno puede preguntar de una manera general, ¿cómo se conduce un hombre cuando le dice una autoridad legítima que actúe contra una tercera persona? A lo sumo podemos esperar que el poder del experimentador sea considerablemente inferior al del general, toda vez que no cuenta con un poder coactivo con que reforzar sus órdenes, y que la participación en un experimento psicológico está muy lejos de evocar ese sentido de urgencia y dedicación que brotan por la participación en el combate. TV escribe. En tiempos de guerra, el soldado sabe que, si no tira a matar a su adversario, él también puede ser asesinado, fríamente. Milgram escribe. A pesar de estas limitaciones, juzgaba yo que merecía la pena comenzar con una observación cuidadosa de la obediencia incluso en situación tan modesta, con la esperanza de que habría de provocar nuevas intuiciones y hacer posibles proposiciones generales aplicables a toda una serie de circunstancias. Es posible que la primera reacción del lector ante este experimento sea la de asombrarse de que pueda haber personas en sus cabales que administren incluso las primeras descargas. No habrían de negarse más bien a hacerlo, y salirse del laboratorio. Ahora bien, el hecho es que nadie lo hace jamás. Teniendo en cuenta que el sujeto ha venido al laboratorio para ayudar al experimentador, está totalmente de acuerdo en comenzar con el procedimiento que se le ha indicado. Nada de extraordinario hay en todo esto, muy en especial si se tiene en cuenta que la persona que ha de recibir las descargas se muestra al menos en un principio, cooperativa, bien es verdad que con cierto recelo. Lo que más llama la atención es el comprobar hasta dónde llegan los individuos corrientes en su sometimiento a las instrucciones del experimentador. Y de hecho podemos decir que los resultados del experimento son sorprendentes y desanimadores a un tiempo. A pesar del hecho de que no pocos sujetos experimentan cansancio, a pesar de que muchos protestan ante el experimentador, siguen siendo muchos los que prosiguen hasta la última descarga en el generador. No pocos sujetos obedecerán al experimentador sin tener en manera alguna en cuenta la vehemencia de la reacción de la persona objeto de esas descargas, sin tener en cuenta lo dolorosas que estas descargas parecen ser y sin que les importe la petición que la víctima puede hacer de que se la libere.
Esto es algo que podía verse de continuo en nuestros estudios y que ha podido ser observado en varias universidades donde fue repetido el experimento. De manera que podemos decir que el resultado más importante de este estudio y el hecho que exige con más urgencia una explicación, es esa docilidad extrema de los adultos en punto a seguir, hasta las últimas consecuencias, las órdenes de una autoridad. Se ha solido ofrecer como explicación común el que las personas que hacían llegar esas descargas a la víctima eran en su nivel más violento, auténticos monstruos, la orla sádica de la sociedad. Más si tiene uno en cuenta que casi 2/3 de los participantes se ven incluidos en la categoría de sujetos, obedientes, y que representaban personas corrientes tomadas de las clases obreras, profesionales y directivas, esa explicación se hace sumamente floja. Y, de hecho, nos recuerda vivamente la discusión que nació con motivo de la publicación en 1963 de la obra de Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem. Manifestaba Arendt que el esfuerzo desplegado por el fiscal por describirnos a una Eichmann como un monstruo de sadismo era fundamentalmente falso, que se asemejaba muchísimo más a un pobre burócrata que no hizo otra cosa más que estar sentado ante la mesa de un despacho y cumplir con su obligación. Por el hecho de mantener semejantes ideas, llegó a convertirse a la filósofa Arendt en objeto de escarnio, e incluso de calumnia. Se tenía la convicción, de una u otra manera, de que las acciones monstruosas llevadas a cabo por Eichmann exigían una personalidad brutal, torcida y sádica. Algo así como el mal encarnado. Tras de haber sido testigo de cómo cientos de personas corrientes se sometían a la autoridad en los experimentos que nosotros llevábamos a cabo, me es preciso concluir que la concepción de Arendt sobre la banalidad del mal se halla mucho más cerca de la verdad de lo que pudiera uno atreverse a imaginar. La persona normal que hacía llegar una descarga sobre la víctima, lo hacía por un sentido de obligación, por una concepción de sus deberes como sujeto de experimentación, y no por tendencia peculiarmente agresiva alguna. Página 13.